manifestaciones materiales, puede, por la gracia del Supremo, entender las glorias del Señor o las glorias del alma. Krishna también es la fuente de la superalma, tal como se revelará en los siguientes capítulos. Y Arjuna es el alma atómica, olvidadiza de su verdadera naturaleza. Por consiguiente, necesita que lo ilumine Krishna o su representante genuino, el maestro espiritual. Entonces, bien, voy a compartir, a ver si puedo compartir pantalla otra vez. Bien. Entonces tenemos aquí el verso. Vamos a repasar otra vez. Para Nayayate Mriyate va Kadachin, para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Nayam Bhutva Bhavita Bhana Bhuyaha. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. Ayo Nitya Shasvato Yam Purano. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Nahanyate Hanyamani Sharire. Entonces, acá hay varias palabras que se han mencionado antes, como sharire, que es cuerpo. Y en este verso hay dos verbos, que es yayate, mriyate, que es el nacer y morir. Y luego tenemos lo que sucede entre medio del nacimiento y la muerte. Hay un video que no sé si lo han visto, que dura unos 30 segundos más o menos, que es una mujer que está pariendo en el hospital y bueno, y la cámara enfoca a la mujer o sea, que está a punto de parir y hay una ventana. Entonces cuando el bebé sale del vientre, sale impulsado así como un torpedo, así como y bueno, y sale por la ventana y empieza a volar y va gritando. ¡Ah! Iba pasando rápido, iba creciendo, ¿no? O sea, desde niño así, ¡ah! La voz se va poniendo más grave, ¡ah! Se va haciendo, bueno, adolescente, después ya adulto, le empiezan a salir las canas y está ahí, ¡ah! Y termina y cae en el cementerio, así queda ahí enterrado. Y ahí termina, ¿no? Y esa es la vida, ese es el interín de lo que le pasa al cuerpo, ¿no? El cuerpo nace y, como acá dice, y va pasando por los 6 tipos de transformaciones del cuerpo. Eso está resumido, en realidad el contraste es que el alma nunca llega a ser, o sea, todos esos cambios del cuerpo que nace, permanece por un tiempo, luego se expande, Vardhate, como tenemos nosotros Anandam Buddhi Vardhanam, ¿no? Que las glorias del santo nombre incrementan, ¿no? El placer del santo nombre incrementa, bueno, el cuerpo que tiene el alma adentro también incrementa, Vardhate. Pero el alma no, en realidad no es que nace y no es que muere, no es que llega a ser, no llega a ser y no llegará a ser. Aquí está Bhavita, Bhuyaha es de nuevo, o sea, incluso cuando muere, cuando el cuerpo burdo desaparece, tampoco es que el alma nace otra vez o algo así. El alma nunca nace. Lo que vemos son las transformaciones de la materia, y ese tema se va a desarrollar más en el capítulo 7 del Gita. Se va a clasificar la materia, los elementos de la materia, los líquidos, los sólidos, etc. Y el cuerpo, que le llamamos burdo, no está hecho más que de elementos materiales, como tenemos la piel, los cartílagos, los huesos, tienen que ver con bhumi, son el elemento tierra, pero también hay elementos, hay líquidos, tenemos todo tipo de jugos
dentro del cuerpo, que muchos de ellos no son agradables para la venta. Y también tenemos aire que circula a través en el cuerpo, los pranas, diferentes tipos de aire vitales. Y todo eso, bueno, calor tenemos también, radiación dentro del cuerpo, tenemos temperatura. Hoy en día tenemos estos aparatos para medir la temperatura a distancia del cuerpo. Bueno, y la idea, o sea, en este tipo de enseñanza al estilo Upanishad, es primero distinguir lo que no es el alma, para poder definirla. Entonces, una parte del verso está diciendo lo que no es, y otra parte está diciendo lo que es. Entonces, na, yayate, mriyate, va kadachi. Está diciendo que no es como la materia burda, porque no pasa por los cambios de nacimiento ni de la muerte. Y por el otro lado, eso se llama el proceso de neti, que es empezar a definir algo, diciendo no es esto, no es aquello, no es esto, no es esto, no es esto. Y hay muchas cosas para decir que no es, o sea, todo lo que nos rodea en cuanto al alma. Entonces los filósofos, los rishis, la manera de definir que tenían el alma era comenzando a distinguirla entre lo que se conoce, para luego darle unos bellezas adjetivos. En este caso se le dan, que es ayaha, que es innaciente, nityaha, que es eterna, shashvato, que permanece, y purano, que es muy antigua, primordial. Y esos son, en este verso, son las características que se le están dando al alma. Y para rematar, está diciendo que obviamente, si no es materia, si es eterna, no se la mata cuando se mata el cuerpo, sharire. Entonces, un fenómeno que ocurre en este mundo que se llama martia loca, es la muerte. Es uno de los fenómenos menos quizás o sea, más misteriosos, por un lado, y al mismo tiempo más comunes. Es lo más común, pero nunca nos acostumbramos necesariamente. Y en estos tiempos que vivimos de pandemia, que es bueno siempre orar, ¿no?, por el bienestar de todos, pero en estos tiempos se puede apreciar más la fragilidad de lo que le llamamos vida, que en realidad aquí se dice que es eterna, pero en el mundo inmerso en el que estamos, la vida es bastante frágil, que se refiere en realidad a la vida del cuerpo, la estancia en la que el alma reside en el cuerpo, el dejina, que se lo definió, aquel que reside o que habita el cuerpo. Y esa estadía es bastante frágil. Hoy pensamos que la vida se ha vuelto más frágil, pero en realidad siempre lo ha sido. Nosotros nos acostumbramos desde que nacemos a mirar, cuando tenemos que cruzar una calle, tenemos que mirar para ambos lados, porque la realidad más cruda, aunque nos parece algo normal, pero la realidad cruda es que solo cruzando la calle nos puede pisar un automóvil o podemos tener un accidente. Entonces todo el tiempo en realidad estamos cuidando, tratando de preservar nuestra existencia, nuestra vida, en lo que comemos. O sea, tenemos que tener cuidado de no atragantarnos. El peligro nos acecha, padam, padam y avipadam natesham. Es a cada paso, solo que aprendemos a no entrar en pánico y a llevar una vida normal dentro de todo y poder funcionar. Entonces simplemente aprendemos a ser precavidos. Pero siempre están las amenazas, y pueden ser, los Vedas lo definen como las adibhautika kleshas, que son las amenazas que provienen de otras entidades vivientes que pueden
ser desde, bueno, no se considera, la ciencia no lo considera una entidad viviente, pero un virus es una de ellas, son bacterias, pero también otras personas, otros animales. Aquí, por ejemplo, cuando uno está en Brindavan, o incluso también en Govardhan, los monos a veces le causan ansiedad a los Vaishnavas, que se los respeta a los monos, pero siempre uno no puede, si uno está comprando frutas o algo, no puede caminar por el Santo Dam muy tranquilo, ¿no? Con las frutas así, porque vienen la bandada de monos y te asaltan, ¿no? Y te llevan todas las frutas, o te sacan los anteojos, ¿no? Entonces eh, siempre de una manera u otra hay que estar con cuidado, tomando ciertas medidas. Y después están los sufrimientos que nos causa la naturaleza, de que eso, bueno, hay muchos ejemplos, las catástrofes naturales, y los mismos sufrimientos que causa nuestra mente, que se pueden, si uno quiere saber de ellos, solo tiene que comprar alguno de los nuevos o viejos libros de la Asociación de Psicología Americana, o la versión europea, en donde están se catalogan, se le dan una etiqueta a los diferentes trastornos mentales que existen, que nos causa la mente, y también en otro libro de medicina podemos ver todos los trastornos, todas las enfermedades del cuerpo. Entonces, en ese ambiente está todos los tipos de almas, Javala Lakshani, ¿no? Hay tipos de almas que están en cuerpos acuáticos, o en cuerpos en formas de árboles, etc. Y todas ellas, bajo el concepto que le llamamos Maya, o el concepto de la ilusión, están pensando que su existencia es una existencia temporal. Y hay razones para ello, porque lo único que uno tiene para identificarse es este cuerpo. Entonces, Srila Prabhupada en el significado, él primero toca esta parte que es una instrucción superior que está dando Krishna, que es: ok, Arjuna, tú eres un alma espiritual, que es el mensaje a todos nosotros. Después nos está diciendo que esa alma ya está colmada de conocimiento y de conciencia. Y podemos, con esa misma inteligencia que proviene del alma, podemos entender quiénes somos. Y una forma de entender quiénes somos es empezar a distinguir entre la conciencia y lo que no es conciencia. Entonces, y para ello existen estudios de filosofía. Hoy en día la conciencia es uno de los temas candentes en la filosofía de la mente y en la neurociencia. Pero está bastante lejos los conceptos a los que han llegado de conciencia de lo que nos enseña el Bhagavad Gita aquí. Los conceptos de conciencia en el lenguaje moderno de la ciencia no son más que es pura neuroquímica, digamos, que ocurre está localizada en el cerebro, aunque hay filósofos que se quejan de esa reducción que le han dado a la conciencia. Entonces proponen otras ideas acerca de la conciencia, pero ninguna de ellas todavía toca las enseñanzas del Gita, que son más, en realidad es sencillo, es intuitivo lo que nos dice, que es donde hay síntomas de vida, hay conciencia. Muy simple. De esa manera se puede entender que hay vida hasta en un árbol, o sea, donde existen esos 6 cambios del cuerpo que se están hablando, quiere decir que hay un alma, porque es el alma la que le da la vida. Entonces, a nivel universal, a nivel universo, la ciencia también admite que el universo se expande de alguna manera, y en el Srimad Bhagavatam se habla que el cuerpo de lo que es el tercer párrafo de Prabhupada, que es el Vibhu Atma, o de la superalma, es la superalma del universo, del mismo cosmos. Los diferentes planetas forman
el sharira de la superalma, del alma suprema. Y nuestros pequeños cuerpos son microuniversos en los que estamos inmersos. Y al mismo tiempo tenemos otra alma aquí. Entonces estas son enseñanzas muy de los Upanishad y del Sankhya Yoga, que es muy teórico distinguir entre cuerpo y alma, y es muy importante. Pero el punto es que este conocimiento no nos lleva muy lejos, porque si no encontramos una manera de aplicarlo. Por eso en el Gita, Arjuna preguntó, le pidió a Krishna Shreyam, le dijo, Yat Shreya, Nishchitam Bruhitanme, que le pidió que le diga qué es lo mejor para él, cuál es el bien máximo, en el contraste con Preya, que significa el bien inmediato. Entonces Krishna lo primero que hace es darle una instrucción Shreya, que es una instrucción de máximo alcance, que es explicarle la raíz de todos los problemas, que es la confusión de la identidad. Y esa confusión de la identidad es pensar que en el caso de Arjuna, que él era un soldado, por ejemplo, y nada más, y que eso era todo. Cuando se da el conocimiento del alma, se arma una crisis de identidad también, porque si no somos el cuerpo, entonces ¿qué somos? O sea, si no soy un soldado, si no soy un músico, si no soy un abogado, una abogada, un maestro, una maestra, entonces, ¿pero qué soy? Y que soy un alma, una identidad muy teórica. Okay, soy un alma. Entonces, para eso se habla el Bhagavad Gita del capítulo 3 al 18, es todo cómo actuar como alma espiritual. O sea, el capítulo 1 del Bhagavad Gita es el yoga de la lamentación. Se llama Vishaya, Vishoda, que es lamentación, es como vincularse con el Supremo por medio de la lamentación. Los problemas nos acercan a Dios, nos vinculan con Dios. Y la instrucción que se da, segundo, es que, ok, sos un alma espiritual, pero bueno, ¿y qué hago? Como un alma espiritual, ¿cómo se supone que debo actuarme? Si ni siquiera, ya no sé ni quién soy, porque si no soy esto, no soy aquello, ¿cómo actúo? Y ahí es cuando viene la instrucción más importante, que es la del Bhakti Yoga o el Karma Yoga, que es cómo actuar con conciencia de Dios, o cómo actuar como un alma en el mundo. Y es la parte donde yo quería elaborar un poquito y ya dejarlo para preguntas o comentarios. Y es que ocurre cuando aprendemos que somos almas espirituales, el problema que ocurre es que a veces escindimos o nos partimos como en dos, ¿no? Como, ok, no soy el cuerpo, soy un alma. Y puede hasta haber un rechazo a lo que es el cuerpo, a lo que es la materia, y a un punto de volvernos hasta imprácticos en cómo tratamos los asuntos de la vida, en el cual reducimos toda la vida al plano espiritual solo, al plano del alma. Entonces todo, claro, desde ese plano muchas cosas pierden importancia. Entonces, y las soluciones que podemos dar hasta pueden ser también completamente imprácticas. Cuando alguien está teniendo, o una sociedad está teniendo problemas que parten por ejemplo, lo que le llamamos nosotros Varna Ashram Dharma, o simplemente en una sociedad cuando hay problemas sociales con diferentes clases o grupos sociales, simplemente decir, ok, no existen esas divisiones, o sea, nosotros no somos ni hombres ni mujeres, no somos ni blancos ni negros ni nada, somos almas espirituales, es verdad eso, pero no atiende al problema inmediato, previas, que se requiere en ese momento. Entonces queda desfasada la enseñanza. A eso en las escrituras se le tiene un nombre
ese tipo de... te dice que las escrituras enseñan en dos niveles y es lo que es necesario a tener en cuenta porque Krishna utiliza ese tipo de niveles, lo va a hacer en la siguiente sección. Una son las instrucciones vyavahárika, sata, que significa la existencia que es verdadera en el sentido inmediato. Entonces, en el sentido inmediato, sí somos cuerpos, en el sentido inmediato. O sea, estamos adentro del cuerpo y no necesitamos interactuar entre nosotros como cuerpo. Por eso las escrituras hacen distinciones entre los cuerpos, entre niños, entre mujeres, entre adultos, hombres, adultos, niños, mujeres, niñas, y también hacen otro tipo de divisiones como las profesiones, etc. Parece contradictorio, ¿no? Las mismas escrituras, o el mismo Bhagavad Gita que te está diciendo que sos un alma espiritual, en el capítulo 4 dice Chatu Varnyam Maya Shristam, ¿no? Habla de 4 divisiones sociales. Entonces esas son vyavaháricas instrucciones que tienen que ver con el cuerpo actual en el que uno está situado. Y eso se va a ver claramente en el texto, a partir del texto 30 del Gita, en el que Krishna cambia la estrategia de enseñanza con Arjuna, porque le está diciendo, tú eres un alma espiritual, pero no está haciendo clic en Arjuna eso, porque él está a punto de perder sus parientes, y a Arjuna no le llega esa instrucción al corazón, y Krishna se da cuenta y comienza a decirle, en lo que respecta a tu deber como kshatriya, como soldado, no hay mejor ocupación para ti que pelear. En este caso, ocuparte en la batalla, y a partir de ahí lo va llevando. Entonces existen las instrucciones. Ahí Krishna usó 2 tipos de instrucciones. La primera es paramártica, que es la instrucción suprema o más elevada, que es verdadera en el sentido inmediato y en el sentido absoluto, esa instrucción, la que somos almas espirituales, pero no siempre es efectiva la enseñanza, si no está preparado la persona para recibirla. Y también tiene que ver el tipo de la persona que imparte esa enseñanza. Entonces vemos dentro del Srimad Bhagavatam a veces se dan esas instrucciones a Maharaj Yudhishthira. Narada Muni en el canto 7 le da instrucciones vyavaháricas acerca de cómo reinar, ¿no? Esas son todas instrucciones mundanas, ¿no? Cómo manejar un reino, etc. Pero en otras secciones, Narada Muni, por ejemplo, da instrucciones paramárticas o absolutas a personas que supuestamente no estaban preparadas, que eran los Hayasvaras, no estoy pronunciando bien quizás, pero eran los hijos de Daksha, que tenían, su función era la de popular el universo y debían casarse y tener hijos, etc. Y Narada Muni les da una enseñanza de renunciar a todo. Y tiene un problema, hay un conflicto con Daksha. Pero bueno, Narada Muni es experto dando ese tipo de enseñanzas, pero a veces si nosotros tratamos o aplicamos la enseñanza incorrectamente, a veces creamos caos. O sea, cuando se necesita una instrucción vyavahárika o una instrucción de sentido inmediato, damos una instrucción de sentido absoluto. Y podemos causar muchos problemas. Porque si esa instrucción se sigue al pie de la letra, después la persona que sigue esa instrucción va a tener problemas seguramente, que le va a dificultar a largo plazo la vida espiritual. Así que algo para aprender en esta sección del Gita es cómo Krishna va a cambiar la instrucción, de dar la instrucción paramártica a dar la instrucción vyavahárika, dar la instrucción absoluta a darse cuenta que Arjuna necesita una instrucción más inmediata, porque él está, de hecho en el primer capítulo dice de patus cha sharire me, ¿no? Que mi cuerpo, está hablando del cuerpo, ¿no? Mi cuerpo me tiembla, ¿no? Él tiene como lo que es un ataque de pánico. Entonces si alguien tiene un ataque de pánico, no simplemente se va a ir con que le digamos eres un alma espiritual, nada más, sino que se necesitan otros mecanismos también. Y Krishna sabe todo eso. Por eso pasa la mayor parte dice solo en unos 20 versos, habla del alma, y luego es todo práctico. Todo es como aplicarlo, claro, con conocimiento trascendental, va combinando las instrucciones. Y Prabhupada, él también daba a sus instrucciones, a veces instrucciones absolutas, y
por ejemplo, él a veces criticaba las instituciones de caridad, o sea, que un practicante espiritual no debía ocuparse en esas actividades, pero por otro lado, él daba instrucciones. En un momento en India, él dio instrucciones de que todo el dinero que se iba a usar para construir un templo, que se utilice en realidad para dar comida, porque él se dio cuenta que era un lugar de la India que estaban pasando mucho hambre. Dijo, nosotros debemos ayudar a aliviar el hambre, porque la gente no va a tomar el conocimiento espiritual si no tiene satisfechas esas necesidades básicas. Así que lo importante aquí es, cuando se toma la instrucción del alma, es que en el Bhakti Yoga, no, cuando aprendemos del alma, no aprendemos acerca del alma para decir, ok, no soy el cuerpo y como pasar el cuerpo a un nivel completamente inferior, sino que la instrucción, el Bhakti que se va a ver a lo largo del Gita en realidad es primero separar y después unir. Lo que necesitamos es la conciencia de Krishna, que permite, que solo se puede hacer con el cuerpo, no se hace con los sentidos, que es el sadhana bhakti, que es aprender a utilizar este cuerpo material, que es temporal, que se nos explica aquí, y por qué es temporal existe la urgencia de aprender a utilizarlo en el servicio a Krishna, en el servicio espiritual, dentro de los parámetros o sea, de los parámetros de salud físicos que necesita el cuerpo también. Pero eso es ocupando algo tan mecánico como la lengua en Kirtanam, ¿no? y el oído, Tatshrinu, en escuchar acerca de las narraciones, de los pasatiempos de Krishna, de sus devotos, de sus devotas, y utilizar las manos en diferentes tipos de actividades que se pueden hacer, desde vestir a la deidad, etcétera, que son propias del Bhakti Yoga, hasta hacer actividades en el mundo loka samgraha, que es como mantener el mundo junto, que no se nos, porque el mundo se está desarmando, se está derrumbando el mundo. Entonces, el deber de cada uno de nosotros es mantenerlo, que no se destruya del todo. O sea, se está destruyendo, pero hay que ir arreglándolo. Entonces, hay crisis todo el tiempo. Entonces, desde la ocupación del ashram y el varna que uno tiene, si uno es doctor, o sea, tiene un rol como doctor de mantener la salud de las personas, que no se destruya. Si uno es psicólogo, de ayudar a las mentes de las personas. Si uno es madre, padre, también tiene un deber con cada uno. Entonces está el deber Sanatan Dharma, el deber como alma espiritual, de ocupar el cuerpo en actividades espirituales, pero también está el deber hacia la sociedad, que el Bhakti Yogi lo hace como una ofrenda a Dios. Entonces ese es el arte el Bhakti Yoga, es el arte de aprender a utilizar el cuerpo y el mundo y todo lo que nos rodea, devolverle su sentido original, que es Daivi Hi Esha, una Mai, que es una energía de Krishna. Entonces devolverle lo sagrado, es sacralizar el mundo que nos rodea, sacralizar a las personas que nos rodean, en vez de odiarse, entender, ¿no? Que cada persona es un templo caminante, ¿no? Incluso un perro es un templo caminante, porque reside ahí la superalma. Entonces el practicante o la practicante Vaishnava y Vaishnavi es alguien que respeta a Paramatma, a Dios, que puede ver a Dios o intenta ver a Dios en todas partes. Entonces tiene respeto por todos los tipos de personas, y de ahí se desprende que este conocimiento del alma es lo que nos permite tener una visión más universal, a pesar de todas las diferencias que existen en el nivel inmediato, son diferencias de ideas, ideologías, etc. Mientras vivimos en ese nivel, se aplica el conocimiento del alma para entender dónde está la unidad, y ahí está la unidad y la diversidad. En la instrucción Vyavahárika es donde se aplica la diversidad. A cada persona la tratamos como un alma espiritual, pero de manera diferente, porque ocupa un cuerpo diferente, tiene una realidad social diferente, una realidad psicológica diferente, pero como es un alma, todos merecen respeto, todas las personas y todos los seres vivos. Y por otro lado, ese respeto se ofrece de diferentes maneras, o ese cuidado, ese amor.
que toda alma merece. Y ese arte requiere mucho conocimiento y mucha educación también, cómo transmitirlo. Porque si nos quedamos solo en el conocimiento del alma, la mente se reduce, o sea, nuestro intelecto también se reduce a soluciones simplistas en que todo es espiritual, no te hagas problema, o el mundo material es así y listo, dejemos que se derrumbe todo, que todo se venga abajo. No, el practicante, el Bhakti Yogi también, especialmente el del Bhagavad Gita, quizá no tanto el del Bhagavatam, pero el Bhagavad Gita, el prototipo de persona que se propone en el Bhagavad Gita, es alguien que, aunque sabe que el mundo es Ashashvatvam, que el mundo es un lugar de sufrimiento y temporal, no se sienta a esperar que el mundo se derrumbe y que le llegue la muerte, sino que decide actuar en el mundo y actuar como si el mundo dependiese de él, en el sentido de que, como Arjuna, como que si la batalla dependiese de él, la victoria o la derrota. Entonces se toma un rol, que es lo que se le llama el varna o el ashram, y a partir de ahí se actúa con conocimiento. Entonces, al contraste de lo que se va a ver en el capítulo 3, que es el practicante espiritual, como que se desentiende de todo el mundo, como nada es importante, pero en realidad quizás no está en el nivel espiritual para tener ese nivel de comprensión que le haga bien, sino que ese nivel de comprensión lo reduce a ser una persona disfuncional, que no puede ya interactuar. Entonces, bueno, voy a parar aquí. Eh, no sé, estoy un poco perdido con el tiempo. Allá ahora, deben ser, creo que las 8, quizás ya es tiempo, pero no sé si hay lugar para alguna pregunta. Si no hay lugar, les agradezco mucho por el tiempo. Y Rupa Goswami está allí.